El presidente de Colombia, Gustavo Petro, derogó un decreto que impedía el microtráfico y veremos en profundidad cuánto extendería el consumo y venta de drogas en Colombia, un país con la guerra civil más larga del continente americano y que acarrea violencia y sobre todo hasta esclavitud de los campesinos que están sometidos a estos carteles. Sabemos que este no es un fenómeno meramente colombiano, sino que el socialismo del siglo XXI se ha financiado con el narcotráfico. Es más, en las elecciones donde se enfrentaron Lula y Bolsonaro, se prohibió por medio de la Corte Suprema vincular a Lula con este fenómeno, precisamente porque dañaba su campaña. Por eso tenemos hoy en pantalla al congresista Hernán Cadavid para que nos cuente qué está pasando y qué resistencia existe, porque el sonado trajo sorpresas. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por invitarme hoy desde Medellín, aquí en Colombia, y un gusto para nosotros poder conversar con ustedes de estos temas. El gusto es nuestro, aunque lamentable las circunstancias. Por favor, cuéntenos un poquito de qué consiste la derogación del decreto 1844. Bueno, pues muy rápidamente lo que hay que decir es que en Colombia está permitida la posesión y porte y consumo de la llamada dosis mínima en materia de drogas ilícitas. Eso es un poco un contrasentido. Sin embargo, existen restricciones de dónde y cómo se puede hacer ese consumo. Es decir, lo que se buscaba con ese decreto era proteger los entornos escolares, los parques educativos, las áreas de familia y que el consumidor de droga pues no lo pueda hacer en cualquier lugar. Eso le daba la potestad a las autoridades policiales de hacer esas incautaciones pues cuando se estuvieran vulnerando esos preceptos. De una manera inexplicable, el presidente de la República emite un decreto en el que dice que deroga esa prohibición y pues en su consideración o en consecuencia lo que terminará sucediendo es que cualquier consumidor que esté portando, por supuesto, su dosis o su consumo de drogas, pues lo puede hacer en cualquier parte de estos espacios que tenían cierta protección y pues hace más vulnerable especialmente a familias y menores de edad. Nosotros no podemos entender cómo un gobierno toma decisiones siempre en favor es de la ilegalidad, porque al final del día esto solamente va a beneficiar el mercado del microtráfico, al que llamamos en Colombia el jíbaro o el expendedor de drogas. Ese es el primer beneficiado con esta derogatoria. Gracias por esa aclaración. Es importante señalar porque incluso el propio Petro ha denunciado que los legisladores que han combatido este fenómeno están vinculados justamente a los narcos. ¿Qué podría decirnos para rebatir ese argumento? Bueno, pues uno no tendría, digamos, la consideración expresa, precisa, probatoria de decir cómo hay un favorecimiento del gobierno directamente a los narcotraficantes, pero todas las acciones que ha venido tomando en materia de drogas desde que inició el gobierno son favorecedoras del narcotráfico. Me explico. Acabamos de conversar una sobre el microtráfico, lo que sucede en la pequeña cuadra, en la calle, en el parque de la ciudad colombiana. Pero meses atrás también tuvo unas medidas permisivas contra o sobre los cultivadores de drogas ilícitas, zonas como el Catatumbo en la frontera con Venezuela o el Putumayo en la frontera con Ecuador. Lo que han tenido es un visto bueno del gobierno para seguir sembrando, porque les dijo, hasta que yo no pueda permitirles un cultivo sustituto que reemplace sus ingresos, que va a ser imposible, pues ustedes pueden seguir cultivando. Es decir, le dio vía libre al cultivo ilícito en Colombia. Entonces, toda acción, no solamente sobre los cultivadores, sino también sobre los distribuidores, son conducentes a favorecer la cadena del narcotráfico y el microtráfico en Colombia. ¿Cuál cree que sea la motivación detrás de esta derogación? Bueno, pues yo creo que él políticamente ha tenido una concepción permisiva con la ilegalidad. A él le parece que la lucha contra el narcotráfico y el microtráfico no se debe continuar en la forma y manera en cómo se había venido haciendo, pero por delante de ese precepto lo que está haciendo es destruyendo cualquier barrera de protección que tuviera la familia colombiana o la niñez colombiana. Es así de claro, son los principales afectados. Insisto, con la derogatoria de ese decreto, para decirlo en la práctica, un policía
que encontrar un expendedor de droga en la escuela de un colegio, antes lo podía desplazar de ahí, hacer una incautación, ya hoy no lo puede hacer. ¿A quién favorece eso? ¿A la familia colombiana y al menor o al expendedor? Pues por supuesto que al expendedor. Uno no, dentro de una lógica democrática normal, promedio, uno no logra entender las motivaciones de esas deudas. Bien, perfecto. Tengo una inquietud. Posterior a la derogación de este decreto, el Senado colombiano logró combatir el consumo recreativo de marihuana a nivel constitucional. Y ahí el senador Mauricio Giraldo respondió frente a las acusaciones de Petro, que acusa que quienes están en contra de estas medidas son los que verdaderamente están coludidos con el narcotráfico, mientras que el senador decía que muy por el contrario, lo hacen en defensa de la niñez y la familia. Entonces tengo dos preguntas en ese sentido. Uno sería, ¿se ve una oposición contundente en contra del gobierno en ese sentido? Y segundo, ¿cómo responde frente a esta acusación? Pues mira, dentro de la oposición no a este escenario específico, no estamos solamente los miembros de nuestro Partido Centro Democrático. Hay otras expresiones de otros partidos que tienen distintas miradas que los llevan también a oponerse. Hay quienes tienen unos criterios de protección a la familia y casi que criterios moralistas, los respetamos, pero son criterios de oposición. Otros, como en mi caso, consideramos que la principal causa de oposición a estos elementos tiene que verse o abordarse desde el punto de la salud pública. Yo, digamos, no soy de los partidarios de entrar bajo un debate moral sobre si es bueno o malo consumir o no consumir desde el punto de vista moral. Lo hablo desde el punto de vista de salud pública. Es que la consecuencia de la adicción, que cada vez crece más, tiene un impacto directo en el sistema de salud que nadie responde por ella. Y que el Estado, si va a cuidar la salud de un ciudadano, tiene que hacer la advertencia, la prevención y el control necesario. Y hoy no lo está haciendo. Y hoy está haciendo que cualquiera pueda consumir con un efecto directo también en el materia de orden público. Porque cuando estás consumiendo y dinamizas ese consumo, es un tema elemental, eso no es de expertos, pues solamente nutres el bolsillo de la estructura o de la cadena ilegal del narcotráfico. Eso es lo que pasa en Colombia. Desde ese punto de vista es donde nosotros nos hemos opuesto. Y es allí donde el gobierno no ha sabido responder. Es allí donde no ha sabido dar una explicación, porque el gobierno aborda el debate desde el punto de vista de lo que ellos consideran liberalismo. No, eso no es liberalismo. Eso no es desarrollo de la libre personalidad. Eso es que un Estado tenga permisión con grupos narcotraficantes y que tenga permisión con la destrucción de la salud de los colombianos. Es así de claro. Ahora, respecto a lo que fueron las brisas bolivarianas en octubre del 2019 que azotó Colombia, Ecuador y Chile, en unos casos hasta meses, hubo una colusión entre el narco y la financiación de esto, es decir, de tal manera que lo que se busca o quizás un efecto rebote sería la desestabilización de un Estado de Derecho, de una institucionalidad, de un rol protector del Estado. Sin duda alguna. Lo que llamaron las brisas bolivarianas en Colombia fue una toma del terrorismo en gran parte del país, que se disfrazó con la expresión de una juventud que la utilizaron para salir a la calle y hacer unos reclamos que en muchos casos reclamaban temas que hasta ya tenían, pero bueno. Detrás de lo que ha quedado probado judicialmente, no de especulación política de la oposición, judicialmente, con condenas de por medio, es que efectivamente hubo una toma financiada por sectores del narcotráfico. La capacidad de sostener esa estrategia para cerrar ciudades, para bloquear el país, para cerrar el comercio con los puertos que nos llevaran al Pacífico o al Atlántico, para frenar inclusive la posibilidad del traslado de tanques de oxígeno en plena época de pandemia. Eso no era una expresión juvenil que estaba reclamando derechos. Detrás hubo una gran financiación del narcotráfico porque les convenía. Es más, durante todos esos bloqueos y esas movilizaciones, las denuncias que se hicieron es que fueron muchas las toneladas de cocaína y de drogas ilícitas que se movieron en el país. Esas sí las dejaban pasar. Entonces, claro que hubo un acuerdo entre sectores
No puede uno hacer una generalización total, pero la dinamización, haber sostenido durante tanto tiempo una estrategia contra la fuerza pública con método, con logística, fue la fuerza del narcotráfico y el poder corruptor del narcotráfico. Pero, pero, ¿Y cómo? pero, Sí, pero déjame decirte una cosa, discúlpame, eso además tuvo como consecuencia que esa sensación de ingobernabilidad permitiera la llegada de Gustavo Petro al poder. justo eso iba a preguntar, entendiendo un poco cómo Colombia, que fue un bastión durante tantas décadas, que lo hizo colapsar y ceder ante alguien con un prontuario hasta de guerrillero. Pues todavía nos lo preguntamos, porque este país que no ha tenido interrupciones democráticas, excepto por allá una de 3 años y medio en los años 50, principio del 60, tal vez, que ha soportado inclusive los embates más difíciles del narcotráfico, los carteles de Medellín, del Valle, de Cali, toda esta violencia guerrillera y paramilitar de los años 90 y principio de los 2000. Todo eso lo había soportado Colombia sobre la base de unas instituciones sólidas, con problemas, como todos los países de América Latina, pero sólidas. Y de repente entonces crea una sensación de ingobernabilidad, logran incorporar una narrativa de que en este país nada funcionaba, que todo estaba mal, que todo era inviable, que todo lo que se hacía estaba mal hecho, y logra emerger una figura que proviene de las filas guerrilleras, así de claro, que proviene a la vida política producto de una amnistía, como es Gustavo Petro, pero que además nunca demostró tener una reivindicación espiritual, mental, sobre su convicción democrática, sino que la democracia que lo premió, amnistiándolo, él llega a socavar esa propia democracia que a él lo premió. Terminan eligiendo presidente a Petro, por supuesto, con la ayuda de muchos grupos armados al margen de la ley en distintas zonas del país. Eso quedó demostrado además. Todavía no entendemos y sabíamos que iba a pasar lo que está pasando. Una persona que toda la vida estuvo dedicada a la agitación, a socavar instituciones, no es capaz de gobernar ni respeta instituciones. Y ese es el resultado de lo que hoy sucede en el país, una gran inestabilidad, una gran desconfianza, un gobierno signado por la corrupción en apenas año y medio que lleva, y un gobierno de bajísima ejecución y simplemente dedicado pues a instalar una narrativa y a no resolverle problemas a ningún colombiano. Ahora que la palabra resolver está en la boca de todos, podemos también adjudicárselo. Parece que Petro no resuelve. No resuelve. Y en ese sentido, usted como congresista, durante estas brisas bolivarianas, ¿qué accionar tuvo frente a la violencia? Bueno, todos los colombianos, habrá que decir que en esa época yo todavía no había estado electo, íbamos camino a la elección, yo salgo electo en el mes de marzo del año 2002, pero previo a ello, desde nuestra condición ciudadana, lo que hicimos fue enfrentar judicialmente a factores y sectores que dinamizaron esos bloqueos ilegales en Colombia. Si este país lo frenaron, lo apagaron absolutamente. Yo lo mencionaba hace unos minutos, frenaron los puertos, bloqueaban los camiones que iban con oxígeno en plena época de la pandemia, hicieron que murieran menores de edad en ambulancias que trasladaban a los hospitales y no los dejaban pasar. Es decir, ¿qué expresión de protesta puede ser esa? Ninguna. Y nosotros lo que hicimos fue coordinar un equipo jurídico y empezar a presentar acciones legales judiciales contra cada uno de esos dinamizadores, de esos bloqueos. Los enfrentamos y el país en ese momento no se atrevía y no sabía qué alternativa encontrar. Estábamos sometidos ante esa estructura delincuencial que se hacía llamar protesta. Y bueno, pues esas fueron algunas de nuestras acciones y empezar a hacer que la ciudadanía se activara en función de y a crear un contrapeso porque la autoridad se vio absolutamente, digamos, rebosada, incapaz de poder contener semejante destrucción y la ciudadanía empezamos a activarnos en ese sentido. Perfecto. Y hablando de ciudadanía, ¿cuáles son los pasos a seguir en medio de esta promoción de la ilegalidad? Bueno, yo creo que uno de los inconvenientes de los gobiernos de la no izquierda en América Latina es que se dedicaron a pensar que si la economía estaba bien, todo estaba bien.
y descuidaron acciones frente a la educación y la incorporación de la doctrina, y descuidaron las llamadas luchas culturales, y todas esas expresiones fueron, digamos, copando esas áreas y esos territorios y esos ámbitos, y hoy ganaron el espacio que han ganado, muchos de ellos justificantes de esas ilegalidades, o por lo menos ven unas de manera relativamente buenas y otras las ven muy malas. Yo creo que hoy esta, digamos, nueva generación de dirigentes que hemos llegado al Congreso, que queremos que hacer que las cosas salgan bien, tenemos que pensar que en el futuro y en el presente, por supuesto, pues nosotros nos dediquemos no solamente a buscar que la economía esté bien, sino a no permitir que esas ideas de ilegalidad tengan justificadores o validadores sociales. Si la ilegalidad se queda sin validadores, va a ser mucho más fácil confrontarla y derrotarla. Muchas gracias por su tiempo. A ustedes muchas gracias.